Bueno, pues el pleno del último jueves del mes de febrero tuvo bastantes mociones, 19 en total, de ellas 5 eran nuestras, de alguna manera propias, alguna también era compartida. Abordamos el tema, cómo no, del teatro-circo, que ha sido noticia en los últimos días porque nos habíamos enterado de que el ayuntamiento pues, parece que había descuidado, se le había olvidado inscribirlo en el registro y como consecuencia de ello pues, había sido embargado este bien por Hacienda debido a las deudas de uno de los promotores que firmó el convenio urbanístico. A nosotros nos quedaban muchísimas dudas sobre este asunto y en la moción que planteábamos pues pedíamos sobre todo luz, taquígrafos, mucha información para que se nos aclarara realmente cuáles habían sido las distintas vicisitudes por las que había atravesado este teatro, que nos consta que no se entregó a tiempo en su momento, que bueno, pues también teníamos nuestras dudas sobre un cambio de transmisión patrimonial entre los firmantes del convenio urbanístico del teatro-circo y luego que se nos aclarará, evidentemente, pues todas aquellas cuestiones relativas a la no inscripción y a la existencia de una deuda reconocida por el municipio anterior a esta deuda de Hacienda contra la empresa que también había hecho embargar al ayuntamiento el teatro-circo. La moción se debatió junto con otras que tenían un contenido de carácter patrimonial y en las que se pedían por parte de otros grupos políticos que se actualizara el catálogo de bienes. Nosotros estuvimos de acuerdo también en ese asunto y finalmente pues decidimos llegar a un acuerdo sobre este tema, de actualizar este catálogo, de realizar una revisión completa para ver qué bienes, detectar si había algún fallo en la inscripción de los bienes del ayuntamiento, algo que se nos va a ser notificado por parte de la Concejalía de Patrimonio, que expresó en principio una colaboración sobre este tema y nos garantizó que toda la información que precisáramos sobre el tema del teatro-circo pues se nos iba a ofrecer. No se nos daba esa comisión que habíamos pedido, pero al menos sí que se nos garantizó que la información que quisiéramos pues iba a ser atendida en tiempo y forma. Por lo tanto, pues ahí sí que se puede decir que se consiguió un acuerdo por parte de todos los grupos de ayuntamiento. También hemos presentado otra moción de carácter educativo en torno a la realidad escolar de la zona de San Basilio y el Ranero, fundamentalmente centrada en los colegios públicos Juan XXIII y Reina de Murcia, y más en concreto en la situación de ocupación de espacios en el colegio Juan XXIII, un colegio con una imagen entre las familias del barrio estupenda, con una calidad del trabajo de los docentes y del personal educativo contrastada durante años, pero que desde hace ya más de 10 años viene sufriendo las consecuencias de un crecimiento urbanístico y poblacional que no se ha reflejado en las medidas concretas para poder acoger en los centros educativos la ola de niños que han ido llegando de forma escalonada pero constante. De hecho, este colegio ahora mismo cuenta con 740 alumnos que ocupan cualquier espacio visible para las actividades educativas. De hecho, se han perdido hace ya tiempo espacios de clases específicas como de música, psicomotricidad, biblioteca y otros profesionales tienen que ocupar espacios increíbles. Por ejemplo, la fisioterapia se ejerce en lo que era hasta ahora un almacén. La orientadora del centro tiene que trabajar en lo que era hasta ahora un pequeño despacho que ocupaba el conserje. Y el conserje se ha ido al pasillo con su mesa y su silla. También las pistas deportivas han quedado muy reducidas para el número de alumnos que ahora mismo ocupa ese colegio. Esa zona solamente ha recibido como aporte dos medidas que ninguna de las dos ha dado resultados. Por una parte se creó el colegio Reina de Murcia en 2009, un colegio de una sola línea, lo cual hace pensar lo que ocurrió, es que desde el día que se inauguró ya quedó pequeño, era incapaz de acoger toda la demanda escolar que había. Y luego, por último, se innovó una medida que tiene que ver quizá con la implantación de las nuevas tecnologías, que era crear un colegio virtual, el colegio número 39, que no tenía sede física, es decir, un colegio creado en los papeles que luego los niños fueron ubicados en la sede física del colegio Juan XXIII y del colegio Reina de Murcia, con lo cual sirvió no para solucionar el problema, sino para incrementar más la ratio en los centros mencionados. De hecho, en el infantil de 3 años hay una ratio de 27 alumnos, es decir, todo lo contrario que las leyes educativas hasta ahora habían provocado, ¿no? Y en los cursos de quinto y sexto de primaria hay 27, 28, 29 alumnos por aula. En fin, se ha aprobado una moción de Izquierda Unida Verde que consistía en instar a la consejería a que se plantee la construcción de un nuevo colegio, como había sido prometido, o bien la última propuesta
la de ampliación del Colegio Juan 23, en lo que antes era el campo de fútbol de Ranero y que ahora ha quedado como un espacio que el Ayuntamiento ha cedido a la Consejería para que se amplíe ese colegio. Presentamos también dos mociones de contenido urbanístico. Una lo hicimos de manera conjunta junto con el Partido Socialista. Nosotros en muchas ocasiones hemos denunciado ante el Ayuntamiento que la página web de urbanismo no contiene las normas urbanísticas tal y como están aprobadas, y sobre todo en lo que se refiere a la planimetría. Los planos que aparecen en la página web de urbanismo son planos que corresponden a una aprobación realizada por el Pleno del Ayuntamiento de Murcia en el año 2007, en el mes de octubre, pero esa aprobación nunca ha sido ratificada, nunca se ha publicado en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, ni ha sido ratificada por la Comunidad Autónoma. Por lo tanto, esos planos todavía no están legalmente aprobados. Pedimos, y se nos aprobó en la moción, que la página web de urbanismo recogiera toda la información urbanística, todas las leyes urbanísticas y aquellos planos que estuvieran oficialmente aprobados, y no se recojan en la web y se den por válidos unos planos que todavía, insisto, no tienen validez formal porque no han sido publicados en el Boletín Oficial de la Región de Murcia. Otra de las propuestas que realizábamos se refería también a la cuestión de la información, y en este sentido hablábamos de la necesidad de que se hiciera un seguimiento de los convenios urbanísticos que se han firmado en nuestro municipio. Nosotros sabéis que nos hemos opuesto a estos convenios urbanísticos porque considerábamos que se daban condiciones muy ventajosas a los particulares que han firmado los convenios y que el municipio perdía. Pero es que creemos y sospechamos que en muchos de los casos las obligaciones de estas entidades privadas, de estas constructoras, que tenían que cumplirse en unos determinados plazos, pues dudamos mucho de que se estén cumpliendo de manera fehaciente en esos plazos. Y carecemos de información pública, sobre todo carece la gente, para poder confirmar esta cuestión. Por lo tanto, lo que pedíamos en nuestra moción era que en la página web del Ayuntamiento de Murcia se hiciera publicidad y se anotaran uno a uno todos los compromisos que existían en esos convenios urbanísticos y cuándo se iban cumpliendo esos convenios. Ingresos de dinero, construcciones de determinadas instalaciones y entrega al Ayuntamiento, inscripción de esas instalaciones en el registro correspondiente, etcétera, etcétera. Al final la moción fue aceptada e incluso se nos amplió y se nos dijo que iba a ampliarse a toda clase de convenios, fueran urbanísticos o no lo fueran. A nosotros esto nos parecía importante. Por ejemplo, tenemos dudas sobre el cumplimiento del convenio de la UCAM por parte del Ayuntamiento de Murcia, y así lo dijimos también en el Pleno, y esperamos que a partir de ahora la web municipal pues, nos diga si efectivamente se está cumpliendo ese convenio, si no se está cumpliendo, igual que el resto de los convenios urbanísticos firmados por este Ayuntamiento. Otra moción tiene que ver con la movilidad, en concreto con el tráfico y específicamente con el aparcamiento disuasorio que está situado junto al conservatorio en el malecón, en el costado del malecón. Es una moción que ya ha sido aprobada y ya se convirtió en acuerdo municipal en dos ocasiones, la última en 2010, para adecuar y mantener en un estado digno lo que es ese aparcamiento disuasorio. Nosotros hemos planteado que se vuelva a cumplir, puesto que hay un deterioro evidente, sobre todo del asfaltado y de las pinturas horizontales, y además hemos añadido dos matices más. Uno sería que no solo hay que acondicionar el parking, sino que también hay que divulgarlo. No hay ni una sola señal de tráfico que indique la ubicación de ese parking. Cualquiera que venga por la autovía o que venga del centro de Murcia verá las señales que indican otros parking privados, pero no es, con lo cual nos parece que es una falta de previsión. Es una falta también de previsión que no haya ningún tipo de señalización y de información de la conexión de ese lugar, de esa zona, a través del transporte público por autobús. No hay nada que indique que alguien que deje el coche pueda coger tal medio de transporte para ir a otra punta de Murcia. Y por último, bueno, de hecho, ni siquiera en la web de turismo municipal viene indicado, en el plano turístico, viene indicado ese parking, lo cual nos parece un error de bulto. Y lo último que hemos planteado también sería que quizá, en aras de fomentar el empleo en la ciudad de Murcia, quizá ese aparcamiento pudiera acoger algún tipo de iniciativa, sobre todo joven, de algún tipo de servicio asociado a lo que es un aparcamiento, llámese limpieza de automóviles, llámese mantenimiento de motocicletas, que pudiera colaborar en la creación humilde, sencilla, modesta, pero en la creación de algún puesto de trabajo.
Otra de las mociones, y sobre todo teniendo en cuenta las fechas en las que nos movíamos, un pleno de finales de febrero, suele ser habitual, y es la moción en la que se hace una reivindicación de la igualdad al acercarnos las fechas del 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer. Nosotros el 8 de marzo solemos presentar nuestra moción de carácter reivindicativo en el Ayuntamiento. No solemos llegar a ningún acuerdo porque creemos que ese es un día para exponer cuáles son aquellos objetivos que queremos alcanzar y desde luego pues, esos objetivos no coinciden por supuesto con los que viene desarrollando el Partido Popular y mucho más y mucho menos en estos últimos años en los que se está produciendo un importante retroceso en cuanto a los derechos de las mujeres, tanto por la reforma laboral como por las distintas contrarreformas que se están produciendo en el ámbito judicial que nos están recortando incluso la libertad que tenemos y la disposición de nuestro cuerpo. Pero nuestra moción no quiso ir en ese sentido. Nuestra moción se centró en el ámbito municipal, porque uno de los recortes más importantes que se va a producir precisamente en las políticas de igualdad se va a producir en este marco, en el ámbito municipal, porque se ha aprobado hace 15 días un anteproyecto que tiene ahora una tramitación de reforma de la Ley de Bases de Régimen Local, la ley que rige los ayuntamientos, y en ese anteproyecto lo que se hace es eliminar el artículo que permitía que los ayuntamientos pudieran desarrollar políticas de mujer, pudieran desarrollar las políticas de igualdad. A partir de este momento las políticas de igualdad van a desaparecer de los municipios de menos de 20.000 habitantes y van a ser asumidas por la comunidad autónoma, si es que las asume, y en el caso de los municipios de más de 20.000 habitantes, el que puedan desarrollar estos municipios políticas de igualdad va a quedar condicionado a que los municipios no tengan deudas, que no estén sometidos a ningún tipo de plan para ir ajustando sus cuentas, y por lo tanto esta es una cuestión que, como sabemos, la mayor parte de los ayuntamientos están dentro de planes de ajuste y es muy difícil que haya algún ayuntamiento que esté libre y que pueda desarrollar las políticas de igualdad. En la práctica nosotros entendemos que esto va a suponer un importante perjuicio para estas políticas que van a desaparecer. Ya han desaparecido aquellas que dependían directamente de las comunidades autónomas, aquellas políticas que en los ayuntamientos dependían de las comunidades autónomas, dependían de la financiación, porque había desaparecido la financiación de la comunidad autónoma. Se mantenían en algunos ayuntamientos grandes, como podía ser el Ayuntamiento de Murcia, pero es que ya el Ayuntamiento de Murcia va a tener prohibido también por ley el desarrollar políticas de igualdad. En esas condiciones nos parecía importante que frente a la reivindicación municipal que se hacía por parte de una moción que presentó el Partido Popular de seguir trabajando en políticas de igualdad, nosotros establecíamos que para seguir trabajando en políticas de igualdad había que tener las competencias y la capacidad para ello. Y los ayuntamientos no solamente no la tenían, sino que además las pocas que tenían se estaba quitando. Se nos dijo que nuestra moción era una moción política. Bueno, evidentemente nosotros estamos en el ayuntamiento para hacer política y nos decían que era demasiado partidista, pero lo más curioso es que esto se nos dijo por parte del representante de Unión, Progreso y Democracia. Y aquí se provocó una pequeña disputa en relación a las declaraciones que había realizado un diputado de Unión, Progreso y Democracia, su representante en la Comisión de Igualdad en el Congreso de los Diputados, unos días antes, en los que, de una manera absolutamente denigrante para la dignidad de las mujeres, decía que la mayor parte de las denuncias que presentaban las mujeres por maltrato eran falsas, que gran parte de esas denuncias eran falsas y que además se estaría beneficiando el país de una obtención de dinero por parte de la Unión Europea tanto en cuanto a aumentar ese número de denuncias. Eran datos absolutamente manipulados, absolutamente falsos. Nosotros ya lo sabíamos porque aquí se habían producido hace 2 años también, hubo quien se le ocurrió también lanzarlos. Son datos que proceden de organizaciones que no trabajan por la igualdad y que están en contra de las leyes de igualdad, en contra de las leyes de género, y así pues le hicimos saber a este concejal y reprobamos, desde luego, aprovechamos también el ayuntamiento para reprobar la actitud de este diputado y para recordar que esta ha sido la actitud de nuestro grupo también en el Congreso, de pedir su reprobación y que desde luego consideramos que debía dimitir como representante en la Comisión de Igualdad porque cada vez que habla lo único que hace es ofender a las mujeres.